Imagina un mundo donde la misma idea de justicia fue diseñada para aterrorizar. En la Rusia medieval, el crimen no solo era castigado, se transformaba en una representación pública de crueldad. Desde brutales mutilaciones hasta castigos tan retorcidos que difuminaban la línea entre tortura y ejecución, cada método llevaba un mensaje escalofriante: desafía a la autoridad y tu cuerpo se convertirá en la advertencia. Estos no eran actos ocultos tras los muros de una prisión. Campesinos, nobles, incluso aldeas enteras eran obligados a mirar, aprendiendo el miedo del sufrimiento de otros. Hoy viajamos de regreso a una Rusia donde el castigo no se trataba de corrección, sino de control absoluto a través del horror. En la Rusia medieval, la justicia no susurraba en los tribunales, gritaba a través del sonido del cuero desgarrando la carne humana. El castigo más común, la flagelación, puede parecer primitivo en comparación con clavos de hierro o piras ardientes. Sin embargo, con el infame Knut ruso, la flagelación se convirtió en una de las pruebas más horripilantes e indescriptibles que un cuerpo podía soportar. Los historiadores describen el Knut no como un simple látigo, sino como un instrumento de ejecución lenta. Registros sobrevivientes y códigos criminales del Zarato revelan que ciudadanos comunes, soldados, incluso nobles, podían ser sentenciados a sus azotes. El látigo estaba hecho de cuero crudo, a veces cargado con anillos de hierro o rematado con ganchos de metal afilados. En algunos relatos, incluidas descripciones preservadas por viajeros extranjeros a Moscovia, las víctimas eran atadas desnudas a un poste de madera en la plaza del pueblo. El castigo era público, un espectáculo montado tanto para aterrorizar a la multitud como para destruir al condenado. Con cada golpe, el Knut no solo cortaba la piel, la desgarraba. La carne se abría en largas tiras, las fibras musculares se rompían y fragmentos de metal se incrustaban profundamente en la herida. Un verdugo hábil podía prolongar la agonía, marcando el ritmo de los azotes para que cada golpe reabriera las grietas dejadas por el anterior. Algunas sentencias exigían docenas de golpes, otras alcanzaban cientos, una cifra que ningún cuerpo podía soportar. Incluso cuando las víctimas sobrevivían al propio azotamiento, la infección causada por suciedad, sangre y hierro convertía a menudo las heridas en una lenta sentencia de muerte. El látigo no estaba reservado para los ladrones menores. En la Rusia zarista incluso las palabras podían merecer el azote. Cuestiona a la autoridad, alza la voz en disenso o susurra sedición, y el Knut aguardaba. Para los plebeyos era humillación frente a vecinos y parientes. Para los prisioneros políticos era una marca pública de traición, el cuerpo marcado en silencio. Muchos colapsaban antes de que cayera el golpe final, sus cuerpos sin vida llevados como advertencias desechadas. Los sobrevivientes vivían marcados con cicatrices que nunca les permitían olvidar. El látigo los seguía de por vida, pero la flagelación era solo el comienzo. Para aquellos que el Estado realmente deseaba quebrar, cuero e hierro no eran suficientes. Los siguientes castigos llegaban más profundo, al hueso, al aliento, al mismo alma. En la Rusia medieval, el castigo no era solo dolor, era espectáculo. Pocos dispositivos lo capturaron mejor que el collar de hierro de la vergüenza. Este horripilante e indescriptible artefacto era más que una restricción,
era una sentencia viviente, marcando a su víctima como criminal y marginado ante los ojos de toda la comunidad. Referencias históricas describen el collar como un aro pesado de hierro cerrado firmemente alrededor del cuello de los infractores. Algunos relatos preservados en códigos legales rusos y diarios de viajeros extranjeros describen collares tachonados con púas, obligando al portador a mantener su cabeza rígida de manera antinatural. A diferencia del látigo, que dejaba heridas, rápidamente el collar era un castigo lento. Su crueldad provenía del tiempo mismo. Los infractores podían ser encadenados a postes en la plaza del pueblo, dejados de pie durante días. Otros eran obligados a caminar por las calles, su vergüenza anunciada por el repiqueteo del metal y la risa despiadada de las multitudes. Hallazgos arqueológicos han desenterrado variaciones de estos collares en toda Europa y Rusia, demostrando cuán extendida estaba esta inquietante práctica. El diseño era brutalmente efectivo. Si el collar era grande, inclinaba la cabeza hacia atrás, creando una postura antinatural que tensaba el cuello y la columna hasta que cada movimiento se convertía en agonía. Si púas revestían el interior, recostarse o siquiera apoyarse contra una pared era imposible. El portador no tenía más opción que soportar el agotamiento de pie. Con cada intento de descanso, el acero perforaba la piel, derramando sangre. Seguían días de exposición, el sol abrasador en verano, la escarcha mordiendo en invierno. El hambre devoraba, la sed consumía, mientras el hierro se hundía más en la carne hinchada. El collar convertía el cuerpo en su propia prisión. El costo humano fue devastador. Algunos prisioneros colapsaban de puro agotamiento, sus cuerpos cediendo bajo el peso implacable del hierro. Otros desarrollaban heridas supurantes donde las púas perforaban la piel, derivando en infección y muerte lenta y agonizante. Incluso aquellos que sobrevivían llevaban cicatrices permanentes en el cuello y los hombros, cicatrices que los marcaban para siempre como criminales. Sin embargo, el daño no era solo físico. El collar reducía a los seres humanos a espectáculos públicos, despojados de dignidad, obligados a soportar la burla, se convertían en advertencias vivientes para todos los que miraban. En el rígido orden de Rusia, el collar de hierro era el mensaje del Estado hecho carne: desafía y serás roto, cuerpo y alma. Pero el hierro solo no era el final. Cuando el Estado deseaba no solo obediencia, sino terror absoluto, introdujo algo mucho más implacable que el acero: el fuego abrasador, imparable e inmisericorde, se convirtió en la siguiente arma de control. Si la flagelación marcaba el cuerpo y el collar de hierro aplastaba el espíritu, la rueda quemaba a ambos hasta las cenizas. En la Rusia medieval, esta perturbadora e indescriptible ejecución se convirtió en un espectáculo de horror. Conocida simplemente como la rueda, no era solo castigo, era aniquilación, un teatro público de fuego, hueso y gritos. La rueda no era exclusiva de Rusia. Europa la conocía como la rueda de romper o la rueda de Catalina. Cronistas de los siglos XVI y XVII detallan cómo se extendió por los reinos como herramienta para los crímenes más graves: traición, rebelión y sacrilegio. Pero en Rusia, la práctica a menudo se combinaba con fuego, empujando la crueldad a un territorio aún más aterrador.
Informes contemporáneos de enviados extranjeros a Moscovia describen cómo los prisioneros eran estirados sobre gigantescas ruedas de carro, sus extremidades expuestas como presas. Evidencia arqueológica y registros escritos confirman que antorchas y brasas eran usadas frecuentemente junto con la ruptura, fusionando dos castigos en uno. El ritual era preciso. El condenado era atado con brazos y piernas extendidos en cruz sobre una enorme rueda de madera. Luego venían los garrotes de hierro. Los verdugos rompían los huesos articulación por articulación, reduciendo brazos y piernas a ángulos grotescos y antinaturales. Pero el sufrimiento no terminaba con los huesos rotos. Antorchas eran presionadas contra la piel ampollada, brasas esparcidas sobre los miembros destrozados. Cada respiración se convertía en un grito, cada segundo en una eternidad. Algunos relatos describen la rueda levantada en posición vertical, elevándose sobre la multitud para que cada aldeano pudiera presenciar la silueta retorciéndose enmarcada por el fuego. La muerte rara vez llegaba rápido. Horas se convertían en días mientras los cuerpos destrozados se aferraban desesperadamente a la vida, suspendidos entre la agonía y el olvido. El costo humano era devastador más allá de la imaginación. La carne ennegrecida, los huesos asomando a través de la piel arruinada, y los gritos de los moribundos resonaban en los pueblos como advertencias del mismo infierno. Pájaros revoloteaban encima, esperando el inevitable festín. Cuando finalmente llegaba la muerte, el tormento no terminaba. El cadáver permanecía atado a la rueda, dejado para que animales y el clima lo consumieran. Las familias que pasaban no podían apartar la vista. El mensaje era claro: traición, robo, rebelión, cualquier desafío al Estado terminaría no solo en muerte, sino en desfiguración pública y desgracia eterna. La rueda transformaba a los criminales en monumentos de advertencia. Su destrucción, destinada a aterrorizar a generaciones mucho después de que las llamas se extinguieran. Pero incluso la rueda, con su fuego y huesos rotos, no fue la creación más oscura de Rusia. Hubo castigos que llegaban más allá del cuerpo, golpeando directamente la identidad, la fe y la intimidad prohibida de la vida humana. Lo que vino después no fue solo ejecución, fue profanación. Imagina un mundo donde la misma idea de justicia fue diseñada para aterrorizar. En la Rusia medieval, el crimen no solo era castigado, se transformaba en una representación pública de crueldad. Desde brutales mutilaciones hasta castigos tan retorcidos que difuminaban la línea entre tortura y ejecución, cada método llevaba un mensaje escalofriante: desafía a la autoridad y tu cuerpo se convertirá en la advertencia. Estos no eran actos ocultos tras los muros de una prisión. Campesinos, nobles, incluso aldeas enteras eran obligados a mirar, aprendiendo el miedo del sufrimiento de otros. Hoy viajamos de regreso a una Rusia donde el castigo no se trataba de corrección, sino de control absoluto a través del horror. En la Rusia medieval, la justicia no susurraba en los tribunales, gritaba a través del sonido del cuero desgarrando la carne humana. El castigo más común, la flagelación, puede parecer primitivo en comparación con clavos de hierro o piras ardientes. Sin embargo, con el infame Knut ruso, la flagelación se convirtió en una de las pruebas más horripilantes e indescriptibles que un cuerpo podía soportar. Los historiadores
describen el knut no como un simple látigo, sino como un instrumento de ejecución lenta. Registros sobrevivientes y códigos criminales del Zarato revelan que ciudadanos comunes, soldados, incluso nobles, podían ser sentenciados a sus azotes. El látigo estaba hecho de cuero crudo, a veces cargado con anillos de hierro o rematado con ganchos de metal afilados. En algunos relatos, incluidas descripciones preservadas por viajeros extranjeros a Moscovia, las víctimas eran atadas desnudas a un poste de madera en la plaza del pueblo. El castigo era público, un espectáculo montado tanto para aterrorizar a la multitud como para destruir al condenado. Con cada golpe, el knut no solo cortaba la piel, la desgarraba. La carne se abría en largas tiras, las fibras musculares se rompían y fragmentos de metal se incrustaban profundamente en la herida. Un verdugo hábil podía prolongar la agonía, marcando el ritmo de los azotes para que cada golpe reabriera las grietas dejadas por el anterior. Algunas sentencias exigían docenas de golpes, otras alcanzaban cientos, una cifra que ningún cuerpo podía soportar. Incluso cuando las víctimas sobrevivían al propio azotamiento, la infección causada por suciedad, sangre y hierro convertía a menudo las heridas en una lenta sentencia de muerte. El látigo no estaba reservado para los ladrones menores. En la Rusia zarista incluso las palabras podían merecer el azote. Cuestiona a la autoridad, alza la voz en disenso o susurra sedición, y el knut aguardaba. Para los plebeyos era humillación frente a vecinos y parientes. Para los prisioneros políticos era una marca pública de traición, el cuerpo marcado en silencio. Muchos colapsaban antes de que cayera el golpe final, sus cuerpos sin vida llevados como advertencias desechadas. Los sobrevivientes vivían marcados con cicatrices que nunca les permitían olvidar. El látigo los seguía de por vida. Pero la flagelación era solo el comienzo. Para aquellos que el Estado realmente deseaba quebrar, cuero e hierro no eran suficientes. Los siguientes castigos llegaban más profundo, al hueso, al aliento, al mismo alma. En la Rusia medieval, el castigo no era solo dolor, era espectáculo. Pocos dispositivos lo capturaron mejor que el collar de hierro de la vergüenza. Este horripilante e indescriptible artefacto era más que una restricción, era una sentencia viviente, marcando a su víctima como criminal y marginado ante los ojos de toda la comunidad. Referencias históricas describen el collar como un aro pesado de hierro cerrado firmemente alrededor del cuello de los infractores. Algunos relatos preservados en códigos legales rusos y diarios de viajeros extranjeros describen collares tachonados con púas, obligando al portador a mantener su cabeza rígida de manera antinatural. A diferencia del látigo, que dejaba heridas, rápidamente el collar era un castigo lento. Su crueldad provenía del tiempo mismo. Los infractores podían ser encadenados a postes en la plaza del pueblo, dejados de pie durante días. Otros eran obligados a caminar por las calles, su vergüenza anunciada por el repiqueteo del metal y la risa despiadada de las multitudes. Hallazgos arqueológicos han desenterrado variaciones de estos collares en toda Europa y Rusia, demostrando cuán extendida estaba esta inquietante práctica. El diseño era brutalmente efectivo. Si el collar era grande, inclinaba la cabeza hacia atrás, creando una postura antinatural que tensaba el cuello y la columna hasta que cada movimiento se
convertía en agonía. Si púas revestían el interior, recostarse o siquiera apoyarse contra una pared era imposible. El portador no tenía más opción que soportar el agotamiento de pie. Con cada intento de descanso, el acero perforaba la piel, derramando sangre. Seguían días de exposición, el sol abrasador en verano, la escarcha mordiendo en invierno. El hambre devoraba, la sed consumía, mientras el hierro se hundía más en la carne hinchada. El collar convertía el cuerpo en su propia prisión. El costo humano fue devastador. Algunos prisioneros colapsaban de puro agotamiento, sus cuerpos cediendo bajo el peso implacable del hierro. Otros desarrollaban heridas supurantes donde las púas perforaban la piel, derivando en infección y muerte lenta y agonizante. Incluso aquellos que sobrevivían llevaban cicatrices permanentes en el cuello y los hombros, cicatrices que los marcaban para siempre como criminales. Sin embargo, el daño no era solo físico. El collar reducía a los seres humanos a espectáculos públicos, despojados de dignidad, obligados a soportar la burla, se convertían en advertencias vivientes para todos los que miraban. En el rígido orden de Rusia, el collar de hierro era el mensaje del Estado hecho carne: desafía y serás roto, cuerpo y alma. Pero el hierro solo no era el final. Cuando el Estado deseaba no solo obediencia, sino terror absoluto, introdujo algo mucho más implacable que el acero: el fuego abrasador, imparable e inmisericorde, se convirtió en la siguiente arma de control. Si la flagelación marcaba el cuerpo y el collar de hierro aplastaba el espíritu, la rueda quemaba a ambos hasta las cenizas. En la Rusia medieval, esta perturbadora e indescriptible ejecución se convirtió en un espectáculo de horror. Conocida simplemente como la rueda, no era solo castigo. Era aniquilación, un teatro público de fuego, hueso y gritos. La rueda no era exclusiva de Rusia. Europa la conocía como la rueda de romper o la rueda de Catalina. Cronistas de los siglos XVI y XVII detallan cómo se extendió por los reinos como herramienta para los crímenes más graves: traición, rebelión y sacrilegio. Pero en Rusia, la práctica a menudo se combinaba con fuego, empujando la crueldad a un territorio aún más aterrador. Informes contemporáneos de enviados extranjeros a Moscovia describen cómo los prisioneros eran estirados sobre gigantescas ruedas de carro, sus extremidades expuestas como presas. Evidencia arqueológica y registros escritos confirman que antorchas y brasas eran usadas frecuentemente junto con la ruptura, fusionando dos castigos en uno. El ritual era preciso. El condenado era atado con brazos y piernas extendidos en cruz sobre una enorme rueda de madera. Luego venían los garrotes de hierro. Los verdugos rompían los huesos articulación por articulación, reduciendo brazos y piernas a ángulos grotescos y antinaturales. Pero el sufrimiento no terminaba con los huesos rotos. Antorchas eran presionadas contra la piel ampollada, brasas esparcidas sobre los miembros destrozados. Cada respiración se convertía en un grito, cada segundo en una eternidad. Algunos relatos describen la rueda levantada en posición vertical, elevándose sobre la multitud para que cada aldeano pudiera presenciar la silueta retorciéndose enmarcada por el fuego. La muerte rara vez llegaba rápido. Horas se convertían en días mientras los cuerpos destrozados se aferraban desesperadamente a la vida, suspendidos entre la agonía y el olvido.
El costo humano era devastador más allá de la imaginación. La carne ennegrecida, los huesos asomando a través de la piel arruinada, y los gritos de los moribundos resonaban en los pueblos como advertencias del mismo infierno. Pájaros revoloteaban encima, esperando el inevitable festín. Cuando finalmente llegaba la muerte, el tormento no terminaba. El cadáver permanecía atado a la rueda, dejado para que animales y el clima lo consumieran. Las familias que pasaban no podían apartar la vista. El mensaje era claro: traición, robo, rebelión, cualquier desafío al Estado terminaría no solo en muerte, sino en desfiguración pública y desgracia eterna. La rueda transformaba a los criminales en monumentos de advertencia. Su destrucción, destinada a aterrorizar a generaciones mucho después de que las llamas se extinguieran. Pero incluso la rueda, con su fuego y huesos rotos, no fue la creación más oscura de Rusia. Hubo castigos que llegaban más allá del cuerpo, golpeando directamente la identidad, la fe y la intimidad prohibida de la vida humana. Lo que vino después no fue solo ejecución, fue profanación.